Durante miles de años, estos animales caminaron por la tierra, nadaron en sus ríos y cruzaron sus cielos. Y de la inmensa mayoría no quedó nada, ni un dibujo, ni un retrato, porque las cámaras todavía no existían. Desaparecían en silencio sin dejar rastro. Pero unos pocos vivieron lo justo para que alguien, una sola vez, apretara el obturador o pusiera en marcha una cámara. Hoy te voy a mostrar las últimas imágenes jamás tomadas de 10 animales extintos, 10 criaturas que ya no existen, capturadas en el instante antes de desaparecer para siempre. Algunas de estas imágenes se te van a quedar grabadas. No parpadees y quédate hasta el final, porque el último es el más doloroso de todos. Empecemos. Número 10. El tigre del Caspio. Imagina un tigre en la nieve, no en la jungla de la India, no en los pantanos de Bengala. Imagina un tigre enorme moviéndose entre cañaverales helados junto a los ríos que desembocan en el mar Caspio. Pelaje más largo y más espeso que el de cualquier otro tigre, para soportar el frío. Uno de los felinos más grandes que han existido jamás. Durante siglos, reinó desde Turquía hasta Asia Central, cazando jabalíes y ciervos por las orillas de los grandes ríos. Era inmenso, casi mítico. Y entonces llegó el siglo XX. La Unión Soviética quería esas tierras para cultivarlas. Se ordenó matar a los tigres para que los granjeros pudieran instalarse. Se quemaron los bosques de ribera, se desviaron los ríos para regar campos de algodón, y las presas del tigre, los ciervos y los jabalíes se esfumaron. Sin territorio y sin comida, el gigante empezó a desaparecer, y los cazadores remataron a los últimos por deporte. Para los años 50 ya casi nadie lo veía. El último ejemplar confirmado fue abatido a comienzos de los años 70. La imagen que estás viendo es de uno de los últimos tigres del Caspio que quedaron en cautividad, la sombra de un coloso que reinó sobre media Asia. Y así, sin más, se apagó para siempre. Pero hay un detalle que reabre la herida. Estudios genéticos demostraron que el tigre del Caspio era casi idéntico al tigre siberiano. Tan parecido que hoy hay quien sueña con devolver tigres siberianos a las tierras donde el del Caspio se extinguió. Número 9. La foca monje del Caribe. Imagina aguas cálidas y turquesas, playas de arena blanca y decenas de focas tumbadas al sol, tranquilas, sin miedo a nada. Era la única foca que vivía en el Golfo de México y el Caribe, y durante siglos fue de lo más común en la región. Se reunían en grupos de 30, a veces más de 100 apiñadas en la orilla. Comían peces y crustáceos y en tierra se movían despacio, sin desconfiar de los humanos. Es más, a menudo se acercaban por pura curiosidad. Y esa curiosidad fue su perdición. Para los cazadores fueron un blanco facilísimo. Las mataban por su grasa que se convertía en aceite y por su carne. No huían, no se defendían, simplemente se dejaban acercar. Ya en la década de 1850 se habían vuelto raras. Y en 1886, en una expedición científica, se mataron decenas de ellas solo para enviar ejemplares a los museos. Matar lo último que quedaba, para guardarlo en un cajón. La imagen que se conserva muestra a unas pocas focas monje en cautividad, en un acuario, de las últimas pruebas de que existieron con vida. El último avistamiento confirmado fue en 1952, frente a la costa de Colombia. Después, nada. Nadie ha vuelto a ver una foca monje del Caribe, una especie entera, demasiado mansa para sobrevivir a nosotros. Número 8. El mielero de Laysan. Imagina un pájaro diminuto de un rojo encendido revoloteando entre flores en una islita perdida del Pacífico, en el archipiélago de Hawái. Tan pequeño que cabría en la palma de tu mano. Vivía solo allí, en la isla de Laysan, y en ningún otro lugar del mundo. Pero a comienzos del siglo XX alguien soltó conejos en la isla. Sin depredadores que los frenaran, los conejos se multiplicaron y se comieron, literalmente, toda la vegetación. En pocos años, aquel pequeño paraíso verde se convirtió en un desierto de arena, y un pájaro que dependía de las flores y los insectos de esas plantas se quedó, de golpe, sin mundo. Aquí la historia tiene un detalle estremecedor. En abril de 1923 llegó una expedición científica. Solo quedaban 3 mieleros de Laysan vivos en toda la Tierra. El 18 de abril, un investigador filmó a uno de ellos, un macho, cantando sobre una roca de coral. Esas imágenes en movimiento son lo único que nos queda de la especie. 5 días después, el 23 de abril, una tormenta de arena azotó Laysan durante 3 días seguidos. Sin plantas que les dieran refugio, los 3 últimos mieleros murieron en esa tormenta. La criatura que ves cantando en esa película llevaba el futuro entero de su especie en la garganta,
y se apagó en el viento. No quedó ni uno más. Número 7. El periquito del paraíso. Imagina uno de los loros más hermosos que han existido jamás. Colores intensos, turquesa, rojo y negro, brillando bajo el sol de Australia. Vivía en los pastizales abiertos de Queensland, casi siempre en pareja o en pequeños grupos, siempre juntos. Pero tenía una costumbre única entre los loros: no anidaba en los árboles. Excavaba su hogar dentro de los termiteros, esos montículos de tierra que se levantan del suelo. Una elección extraordinaria, que también lo hizo vulnerable, atado a la tierra y a un equilibrio muy frágil. A comienzos del siglo XX llegó el desastre. Una sequía terrible hacia 1902 pudo ser el golpe final. Sus números se desplomaron y los avistamientos casi desaparecieron. La ganadería y los cambios en el paisaje hicieron el resto. Para mediados de siglo la especie fue declarada oficialmente extinta. Existe una fotografía, tomada hacia 1922, que muestra a un periquito del paraíso deslizándose hacia su nido en el termitero. Esa imagen quedó como uno de los últimos registros del ave antes de desvanecerse para siempre. Un loro de colores imposibles, que enterraba su hogar en la tierra, y que la tierra acabó guardándose para siempre. Número 6. El melomys de Bramble Cay. Imagina un islote minúsculo en el extremo norte de la Gran Barrera de Coral australiana, apenas unos cientos de metros de arena y coral a un puñado de palmos sobre el nivel del mar. Y sobre esa arena, un pequeño roedor de cola peculiar correteando entre la escasa vegetación. Era el único mamífero que vivía solo en ese islote y en ningún otro sitio del planeta. Durante décadas vivió tranquilo en su diminuto reino, pero su isla era su trampa, tan baja, tan expuesta, que dependía por completo de que el mar la respetara, y el mar dejó de respetarla. A medida que el nivel del océano subió y las tormentas se hicieron más fuertes, las olas empezaron a barrer el islote una y otra vez, ahogando las plantas y con ellas al pequeño melomys. La última vez que alguien vio uno con vida fue hacia 2009. Un pescador lo avistó entre los restos de un islote cada vez más pequeño. En 2016, tras buscarlo sin descanso y no encontrar ni rastro, los científicos confirmaron lo inevitable. Y entonces llegó el titular que dio la vuelta al mundo. El melomys de Bramble Cay se convirtió en el primer mamífero declarado extinto, de forma oficial, por culpa del cambio climático provocado por el ser humano. No lo mató un cazador ni una moda, lo borró un océano que nosotros estamos calentando. La fotografía que ves, tomada por las autoridades australianas, es de las últimas pruebas de que este pequeño superviviente existió. Y así, sin más, una isla entera quedó en silencio bajo el agua. Número 5. La huia. Imagina un ave negra de brillo verdoso, con la cola rematada en una franja blanca y unas carúnculas de color naranja vivo a los lados del pico. Vivía en los bosques de Nueva Zelanda y era sagrada para el pueblo maorí. Sus plumas blancas eran símbolo de rango, reservadas a jefes y personas de alto honor. Pero la huia escondía una rareza que no tiene casi ningún otro pájaro del mundo. El macho y la hembra tenían picos completamente distintos. El del macho, corto y recto, para cincelar la madera. El de la hembra, largo y curvo, para sondear las grietas más profundas. Eran tan diferentes que durante un tiempo se pensó que eran dos especies. En realidad eran pareja, cazaban juntos, complementándose, cada uno alcanzando lo que el otro no podía. Y entonces llegó la moda. Cuando una figura de la realeza europea lució una pluma de huia en el sombrero, el deseo por esas plumas se disparó por todo el mundo. Los cazadores persiguieron a las últimas bandadas por unos bosques que además se talaban sin freno. Matar a una huia por un adorno. Ese fue su final. La especie desapareció hacia 1907. La imagen que se conserva nos muestra a un ave que cazaba en pareja, que se necesitaba a sí misma para sobrevivir, y que nosotros separamos para siempre por el capricho de una pluma en un sombrero. Número 4. El tigre de Java. Imagina un tigre que reinó durante 100.000 años en una sola isla. Más pequeño y compacto que sus primos del continente, pero igual de letal, dueño absoluto de las selvas de Java. Durante milenios, cada sombra de aquella jungla podía esconder un tigre, pero Java es una de las islas más pobladas de la Tierra. A medida que millones de personas necesitaron tierra y comida, las selvas se convirtieron en campos de arroz y plantaciones. El bosque del tigre se encogió año tras año, sus presas enfermaron y escasearon, y los tigres, hambrientos, empezaron a bajar a los pueblos donde los envenenaban y los mataban. Para los años 70 apenas quedaban unos pocos, escondidos en el último rincón de selva. Después, el silencio.
Ni una huella nueva, ni un cachorro, ni un rugido. La especie fue declarada extinta. La fotografía que estás viendo se tomó en 1938, en Ujung Kulon, en el extremo occidental de Java. Es la única imagen conocida de un tigre de Java salvaje, en libertad. Un siglo de reinado en una isla, resumido en una sola foto en blanco y negro, y sin embargo todavía hoy hay quien jura verlo cruzar la espesura. En 2024, un solo pelo encontrado en Java arrojó ADN compatible con el tigre de Java y reabrió la pregunta que nadie se atreve a cerrar del todo. ¿De verdad se ha ido? Número 3. El pouli, o mielero de cara negra. Imagina un pajarillo regordete, de color pardo y gris, con una máscara negra alrededor de los ojos, como un pequeño antifaz. Vivía en las laderas empapadas de lluvia del volcán Haleakala, en la isla de Maui, en Hawái. Era tan único que no se descubrió hasta 1973 y no se parecía a ningún otro pájaro vivo ni fósil del planeta. Comía sobre todo caracoles de los árboles. Pero las enfermedades traídas por los mosquitos, los depredadores introducidos y la desaparición de esos caracoles lo empujaron al abismo a una velocidad brutal. En los años 90 quedaban solo 3 ejemplares conocidos, y vivían tan separados, cada uno en su rincón de montaña, que ni siquiera se encontraban entre ellos para criar. Llegó 2004, la última oportunidad. Un equipo capturó al último pouli localizable, un macho viejo de al menos 9 años que había perdido un ojo. Lo llevaron a un centro de Maui con la esperanza desesperada de encontrarle pareja. Buscaron a los otros 2 por toda la selva. No aparecieron. El 26 de noviembre de 2004, solo, en cautividad, ese macho tuerto cerró su único ojo y murió. Con él se apagó no solo un pájaro, sino una rama entera del árbol de la vida. Era el último de su género. La foto que estás viendo es de ese mismo individuo, el último pouli del mundo, esperando una compañía que nunca llegó. Y así, en una jaula, en silencio, se acabó para siempre. Número 2. El guacamayo de Spix. Imagina un loro de un azul tan intenso que parece un trozo de cielo arrancado y echado a volar. Vivía solo en una pequeña región del noreste de Brasil, en bosques secos, anidando en viejos árboles junto a los ríos. Quizá lo reconozcas. Fue la inspiración del protagonista de la película Río. Pero la belleza fue su condena. Los traficantes los robaban uno a uno. Los coleccionistas pagaban auténticas fortunas por un solo ejemplar de ese azul imposible. Al mismo tiempo, sus bosques se quemaban para meter ganado. Pieza a pieza, su mundo se desmontó. Hacia el año 2000, solo quedaba un macho salvaje en libertad. Uno. Llevaba años sobrevolando aquel bosque seco, llamando a los suyos, sin que nadie le respondiera. Un fantasma azul en un mundo que se quedaba vacío. Y entonces, también él desapareció. Pero la historia del guacamayo de Spix no termina ahí, y por eso lo he guardado para el penúltimo lugar. En 2016, una grabación captó a un guacamayo de Spix volando libre sobre esos mismos árboles. Durante un instante pareció un milagro. Y aunque en la naturaleza se había ido, en cautividad un puñado de ejemplares se convirtió en cientos. En 2022, los primeros guacamayos de Spix volvieron a ser liberados en aquellos bosques de Brasil. Por primera vez en 20 años, el cielo de su tierra volvió a teñirse de azul. A veces, solo a veces, conseguimos reescribir el final. Número 1. El rinoceronte negro occidental. Y aquí no hay milagro que valga. Imagina un gigante de piel gris y acorazada, de hasta 3,5 metros de peso, recorriendo las sabanas de África occidental y central. Sobre el morro, 2 cuernos de queratina, la misma materia de la que están hechas tus uñas. Durante miles de años fue uno de los rinocerontes más comunes del continente. Comía solo plantas, hojas y arbustos, y vivía tranquilo en su territorio, hasta que un mito lo condenó. En algunos países se extendió la creencia, sin ningún fundamento científico, de que su cuerno tenía poderes curativos, y en otros lugares esos cuernos curvos se convirtieron en empuñaduras de lujo para dagas, símbolos de riqueza. El precio del cuerno se disparó en el mercado negro, y con él, la masacre. Los furtivos mataron a estos animales sin piedad, solo por arrancarles el cuerno y dejar el cuerpo pudriéndose en la sabana. Aquí no hubo conejos, ni sequías, ni mares que subieran. Aquí hubo codicia humana, pura y dura. Los números se desplomaron, 10 ejemplares, luego 5. Luego, demasiado lejos unos de otros para encontrarse y criar. El rinoceronte negro occidental fue visto por última vez en Camerún en 2006.
En 2011 se declaró oficialmente extinto. Las imágenes que quedan de él son la última prueba de que esta criatura colosal existió, un animal del tamaño de un coche, borrado de la faz de la tierra por la mentira de que su cuerno curaba algo. No murió por accidente, lo matamos nosotros, a sabiendas, y así, sin más, se fue para siempre. 10 animales, 10 imágenes finales, casi todos perdidos en apenas un par de generaciones, y casi siempre por la misma razón: nosotros. Estas fotos, estas grabaciones, son lo único que queda de criaturas que llenaron cielos, ríos y selvas enteras. Dime en los comentarios, ¿qué animal te ha dolido más? ¿El que murió solo esperando una pareja que nunca llegó? ¿O el gigante al que matamos por una mentira? Los leo todos. Si esta historia te ha llegado, suscríbete para no perderte las próximas. Y YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece ahora en pantalla. Haz clic antes de que desaparezca.